desde hace varias semanas cómo es que Dios aplica la salvación de forma personal a cada uno de nosotros. De nuevo, no estamos estudiando lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, sino cómo es que aplica ya la salvación a cada uno de nosotros. Y ya hemos estado viendo el llamado externo, que es el llamado del Evangelio, la regeneración, la conversión, y el día de hoy continuamos hablando de la unión con Cristo. La semana pasada o antepasada empezamos con esto. Entonces, Dios nos ha unido a Cristo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo. Por medio de Jesús tenemos la redención, el pago de nuestros pecados mediante su sangre. Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por la obediencia de uno solo, los muchos hemos sido constituidos justos. Los que hemos sido bautizados en Cristo nos hemos revestido de Cristo. Cristo nos ha hecho en nosotros nuestra justificación, santificación y redención. Si nosotros morimos con Cristo, viviremos con Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado. Y nosotros debemos valorar el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y somos hijos de Dios gracias a la unión con Cristo. Todo eso ya lo aprendimos en la reunión anterior. Y debemos continuar porque este tema es verdaderamente, como les he dicho anteriormente, es uno de los temas más ricos de nuestra teología. La Escritura nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, pero gracias a Él, ahí nos quedamos la vez pasada, gracias a Dios Padre, ustedes están unidos a Cristo Jesús, en quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Una persona no puede ser justa si no está unida a Cristo. Una persona no puede ser santa si no está unida a Cristo. Y una persona no puede ser redimida si no está unida a Cristo. Entonces, la unión con Cristo es nuestra fuente de santificación progresiva. Una persona solamente puede ser santificada progresivamente si es que está unida a Cristo. Si la persona no se une a Cristo, entonces no se santifica. Y recordemos que el Señor Dios dijo a su pueblo y también nos dijo, no solamente a su pueblo Israel, sino a nosotros como iglesia, sean santos porque yo soy santo. Entonces nosotros somos santos no por nuestros propios recursos, no por nosotros mismos, sino por Él. Quien nos santifica es Cristo. Somos santificados gracias a Cristo. Entonces, la santificación que nosotros tenemos fluye de Él, emana de Él, viene de Él. Él es la raíz, Él es la fuente, Él es la luz. Nosotros solamente reflejamos la luz, pero Él es la luz, Él es la fuente. Él es la fuente de toda santificación. Nosotros solamente podemos producir frutos de justicia mientras estamos conectados a Él. Una persona que no está conectada a Cristo no tiene frutos de justicia, como lo dice el Señor y está registrado en Juan 15. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tiene que permanecer. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, la rama, el tronco, y ustedes son las ramas. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué de pronto podemos nosotros sentirnos o vernos en vidas no fructíferas? ¿Por qué no fructificamos? ¿Por qué no damos fruto? Porque no estamos unidos, porque no permanecemos unidos. Debemos no solamente unirnos a Él, sino permanecer unidos. Eso es súper importante. Entonces, nosotros podemos crecer y crecemos únicamente en la medida que nos mantenemos unidos. La permanencia es algo de suma importancia.
Los miembros del cuerpo crecen hasta alcanzar madurez, entre tanto están unidos a la cabeza. Imaginemos, y perdón por el ejemplo, es un ejemplo brusco, va a sonar así como que qué cosa tan terrible. Imagínate a una persona que por un accidente se le corta un brazo. Imagina a un niño de 1 año al cual un brazo le es cortado. Pregunta, si ese brazo está desunido del cuerpo, si ese brazo está unido de la cabeza, ¿ese cuerpo crecerá? No, ¿verdad? Esa persona tal vez llega a 40 años y si pudieran, por decirlo de alguna manera, en algún laboratorio mantener su bracito ahí, lo más seguro, bueno, no lo más seguro, si es que soporta esos 40 años, por eso dije lo más seguro, vamos a suponer que sí lo soporta, pero se va a quedar chiquito. Si es que lo soporta, va a quedar ahí. Entonces imagínate una persona de 40 años y un bracito así de chiquito. Pero no solo eso, sino que también va a estar muerto. Separados de Cristo no solamente no crecemos, sino que también separados de Cristo estamos muertos. Solamente tenemos vida cuando estamos en Cristo, que es lo que hemos estado viendo. En Cristo tenemos vida, sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay fruto. Vemos de nuevo a muchos cristianos infructíferos. ¿Por qué? Porque no permanecen unidos a Cristo. Porque como le explicamos la semana pasada, porque no reconocen el valor incomparable de conocer a Cristo. La persona que no valora la importancia de conocer a Cristo es la persona que, aunque se diga cristiana, no lo vemos en los estudios del domingo, no lo vemos en los estudios, bueno, no lo ven las hermanas los miércoles, no lo ven los domingos, no lee la Biblia en su casa. Es una persona que no está unida a Cristo y por lo tanto no da frutos. No hay fruto. Una persona que no permanece en el tronco no es fructífera. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, el Señor nos enseña a través de Pablo, pero gracias a Él, gracias a Dios Padre, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Entonces, de nuevo, toda nuestra fuente de santificación progresiva es la perseverancia del creyente. Más adelante vamos a hablar a detalle respecto de la teología, de la doctrina, de la perseverancia del creyente, pero eso es importante. Tenemos que estar conectados de nuevo al Señor Jesús. La Escritura dice en Romanos 7, asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Nosotros damos fruto para Dios no por las exigencias de la ley. Nosotros damos frutos para Dios solamente en la medida que nosotros estamos unidos a Cristo. Los fariseos conocían la ley, sí, pero como no estaban unidos a Dios Padre, sino que sus mandamientos eran solamente mandamientos de hombre y muchas veces ponían el mandamiento del hombre aún por encima de la ley. No daban fruto de justicia para Dios. Nosotros hemos muerto a la ley y no estamos regidos por la ley, pero damos fruto en la medida que nosotros tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Damos fruto en la medida que nosotros creemos que Cristo vivió una vida santa, murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Entonces es como nosotros somos fructíferos, nos volvemos fructíferos. Nosotros
producimos fruto de justicia en la medida que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Una persona no puede tener santidad. Es imposible que una persona sea santa si no está unida a Cristo. Cristo es la base de la santidad. Además, Jesús es la base de la unión también con Dios Padre. El verdadero creyente permanece en Cristo desde que inicia su vida y hasta el final. Permanece, persevera en Cristo. Dice la Escritura a través de Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir. Antes de continuar, aquí Pablo nos presenta un contraste. Un contraste. Cada uno de estos son contrastes, son extremos. ¿Qué es lo extremo a la vida? La muerte, o lo opuesto. ¿Qué es lo extremo de los ángeles que sirven a Dios? Los demonios. ¿Qué es lo opuesto al presente? Lo porvenir, el futuro. Entonces, si nosotros trazamos una línea, nosotros veríamos una línea enorme de extremo a extremo, y entonces aquí Pablo está presentando dos extremos, y Pablo dice, nada, en ninguno de los dos, de extremo a extremo, no hay nada, ni la vida ni la muerte, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en la creación. Todo es creado, menos Dios. Todo es creado menos Dios. La vida y la muerte son creación. Los ángeles y los demonios son una creación. Lo presente y lo porvenir, recordemos que Dios es el creador de la materia, el espacio y el tiempo. Los poderes, alto, profundo, cosa alguna en la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. En Cristo. Entonces, cuando tú estás en Cristo, el amor de Dios está en ti. La persona que no está en Cristo no tiene ese amor especial. Porque por supuesto Dios ama a su creación, Dios ama a todo el mundo, pero Dios ama de una manera especial a los que están en Cristo, a los que estamos en Cristo. Mientras una persona está en Cristo, nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Y entonces este pasaje también es bien importante porque a veces algunas personas se paniquean. Entran en, ay, y esto, y la viruela del mono, del monkey, del chimpancé, la viruela de la cucaracha, y el COVID, y ya nos pasó, ¿cómo se llama? La gripa del pollo, y la gripa del puerco, y la gripa de quién sabe cuántas cochinadas, y la persona se paniquea, y entonces la pregunta es, ¿dónde está tu fe? Ay, es que me voy a morir, y les he dicho una y otra vez, hermano, cuando te mueras, vas a estar más cerca de Dios que mientras que estás vivo, si eres creyente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tanto miedo a la muerte? Si la persona que tiene miedo a la muerte no cree en Dios. La persona que tiene miedo a la muerte no tiene fe. Porque dice la Escritura, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y sabes quién es el perfecto amor? Dios. Dios es el perfecto amor. Por lo tanto, no tengo miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero, pues alabado sea el Señor, me quito de tanta porquería que hay en este mundo. Y el mundo se quita de esta porquería que está aquí, que soy yo. Amén, alabado sea Dios, ¿verdad? Amén, a ver cuándo se va este hombre. Se librarán de mí, amén, amén, de mis fallas, de mis pecados, de mis cosas. Y entonces yo seré perfectamente santo, no estaré en el proceso de santificación, sino enteramente santo.
¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu miedo? Cuidado. Cuidado cuando le tienes miedo a algo que no es Dios, porque eso se le llama idolatría. Estás quitando a Dios y estás poniendo ahí a tu bicho cobichudo o a lo que sea. La vida no te puede separar de Dios, pero muchas veces, desafortunadamente, y el Señor Jesucristo también enseñó eso, a veces los afanes de la vida hacen que las personas se aparten de Dios. Oye, pero no que nada nos puede apartar del amor de Dios. Bueno, Dios te ama. Dios tiene para ti una canasta de bendiciones. Que tú no las agarres, no es problema de Dios, es tu problema, es el mío. Es el mío. Para los que acostumbran a dar, bueno, mis hijos no estaban acostumbrados a eso, y por eso se les hace raro eso que el domingo, ¿no? Porque hay papás que les encanta dar el domingo, ¿no? El domingo ahí te va tu lana, ¿no? Yo no acostumbré a mis hijos al domingo. Pero imaginemos a un papá que es un papá buena onda, no como yo. Un papá que sí da domingos. Y entonces llega el domingo y dice, ay, tu domingo, oye, y Pedrito, no, pues no está. Bueno, no es problema del papá, el papá sacó la billetera y ahí dio el domingo. Si el muchacho no fue, pues no es problema del padre. El domingo ahí estaba. Que tú no fuiste a la repartición, pues ese no es problema del papá. Que tú no extendiste la mano y tomaste el domingo, ese no es problema del papá. Ese es tu problema, ese es mi problema. Es nuestro problema el que no extendamos la mano. Cuando Dios nos extiende la mano, es nuestro problema que no agarremos el domingo que Dios nos ha dado. Y Dios no solamente te da el domingo, Dios te da el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Recordemos que toda bendición espiritual, y eso lo vimos también en una sesión anterior, toda bendición espiritual nos es dada en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El amor de Dios está ahí. Nada te puede separar de Dios. Personas de pronto le tienen tanto temor al demonio y entonces yo les digo, ¿por qué le tienes temor al diablo? Dice el Señor Jesús, les enseñaré a quién le deben tener miedo. Aquel que puede mandar su alma y su cuerpo al infierno, y ese no es el diablo. Recordemos que el que tiene el control del infierno no es el diablo, es Dios. El que te puede mandar al infierno es Dios. Y les he dicho en más de una ocasión, no hay peor enemigo que Dios. No hay mejor amigo que Dios. Mejor lo tengo como amigo. Mejor lo tengo como amigo. El amor de Dios se ha manifestado en Cristo Jesús, porque no hay amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Quién da su vida por ti? A lo mejor tu madre, con dificultad, ¿no? A lo mejor tu madre, porque también encontramos a madres que, pues ahí así, ¿no? La mayoría de las madres dan la vida por los hijos, los papás pues luego son rechafas o somos y luego no la damos, ¿verdad? Pero las mamás son mis respetos. Pero ¿quién puede dar la vida por alguien? ¿Y quién puede dar la vida por un borracho, drogadicto, peleonero, mentiroso? ¿Quién dará la vida por un asesino, violador? Pues esa éramos muchos de nosotros. Y Dios nos amó y Cristo ha manifestado su amor por nosotros al dar su vida por nosotros en una cruz. Y entonces nada nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se manifestó el verdadero amor, el dar la vida por otro, el derramar la sangre por otro. Y ese amor, nada te puede separar de ese amor, nada. Si estás en Dios, si estás en Cristo Jesús, nada te puede separar de ese amor. Primera de los Corintios capítulo 15 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Recordemos como hemos aprendido, bueno, si no estuviste con nosotros, puedes ver esas predicaciones que dimos a finales del año pasado en el canal de YouTube.
Sendero de Vida 1, Ixtapaluca. Hay una muerte intermedia, hay un infierno intermedio, y después de ese infierno intermedio o de ese cielo intermedio vendrá un cielo eterno o bien un infierno eterno. Y entonces el Señor a todos los que están en Cristo nos va a dar vida, pero no una vida pasajera como la que tenemos aquí, sino una vida eterna. La vida eterna está para todos aquellos que estamos en Cristo. Entonces es de suma importancia estar en Cristo. Dice la Escritura en Romanos 6, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces, como nosotros hemos estado estudiando, la unión de los creyentes con Cristo abarca cada fase de la salvación. La elección, nosotros fuimos elegidos, ¿qué? En Cristo. Desde la elección en una eternidad en el pasado hasta la glorificación que se llevará a cabo en una eternidad en el futuro, cada fase de la salvación está comprendida en la unión con Cristo. Entonces la unión con Cristo es algo de suma importancia. Aquellos a los que Dios ha escogido, Cristo los compró con su sangre. Y a aquellos a los que el Espíritu les da vida, nunca se ven fuera de Cristo. Siempre ven su vida en unión con Cristo. Y a un cristiano, toda la experiencia que tiene de la salvación, la tiene que ver en la unión con Cristo. Ya que nosotros, antes de aceptar a Cristo como Dios, como Señor y Salvador, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero toda vez que venimos y creemos en Cristo, entonces compartimos los pactos, compartimos las promesas y tenemos la misma esperanza que Dios dejó saber a su pueblo Israel. La Escritura nos dice en Efesios capítulo 2, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo, pero ahora en Cristo, unidos a Cristo. Ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te acerca a Dios Padre. La sangre de Cristo te acerca al pacto, te acerca a la esperanza, te acerca a Dios. Ahora en Cristo, nosotros que estábamos lejos, ahora estamos cercanos. Entonces, el pecado que antes nos separaba de Dios Padre ha sido echado a un lado. Y ahora nosotros, cuando participamos del Evangelio, de las buenas noticias de salvación, ese pecado es echado a un lado y tenemos ahora comunión con Dios. Y esos beneficios solamente se pueden obtener por la fe en Cristo. La persona que tiene a Cristo tiene todo. La persona que no tiene a Cristo, pues está perdida. Está en el camino al infierno. En alguna ocasión escuchaba a una persona que decía, ¿sabes cuál es uno de los grandes logros del enemigo de Dios? Hacer pensar a las personas que no hay infierno y que no hay diablo. El infierno es real, existe. El diablo existe. Pero nosotros tenemos todos los beneficios que Dios ofrece si estamos en Cristo, si nosotros tenemos la fe en las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Las buenas noticias que Jesucristo es Dios, que vivió una vida santa, murió, resucitó al tercer día según las Escrituras, fue visto por más de 500 personas
y a todos los que le aceptan son salvados de la ira de Dios, son salvados del pecado y se convierten en hijos de Dios. La Escritura dice en Romanos 3, Dios lo ofreció, se refiere a Jesús, Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Tus pecados solamente son echados fuera a través de ese sacrificio si tienes la fe en su sangre, es decir, en que Dios hizo un pacto. Dice la Escritura, porque sin derramamiento de sangre no hay pacto, porque sin sacrificio no hay pacto, y el pacto lo hizo con sangre, la sangre de su Hijo. Él era el único que podía hacer eso. Y no falta la persona que dice, oye, pero qué Dios tan cruel, ¿cómo es posible que sacrifique a su Hijo? Bueno, recordemos que Dios, Hijo, tiene el poder sobre la vida y la muerte, y lo que murió en esa cruz no fue Dios, porque en realidad Dios nunca muere. Lo que murió en esa cruz fue solamente su cuerpo de carne. Solamente su carne. Le dolió, por supuesto, y mucho. Mucho. Pero a través de esa muerte, todos los que creen en que Cristo murió en su lugar, ya no serán muertos. Si nosotros creemos que Cristo, si yo creo que Cristo murió en mi lugar, entonces yo ya no tengo que morir, porque Cristo murió en mi lugar. Esa es la suma importancia de estar en Cristo. Si yo estoy en Cristo, estoy muerto. Si yo estoy en Cristo, también tengo la resurrección. Si yo estoy en Cristo, como lo vimos en una reunión anterior, estoy en los lugares celestiales. Estoy, no estaré, ya estoy, desde ya. Ya estoy sentado en el cielo. Continúa la Escritura diciendo, para así demostrar su justicia, porque Dios es justo, porque a Dios nadie le debe ni le va a quedar a deber. Con el Señor nuestro Dios es toma chocolate y paga lo que debes. El chocolate ya te lo tomaste, ¿lo pagas o lo pagas? Y alguien lo tiene que pagar. Y a Dios gracias que el chocolate que yo me tomé, Cristo ya lo pagó. Pero si tú no crees en Cristo, entonces vas a tener que pagar tu propio chocolate. Y no hay de otra. Y no hay para dónde hacerse. Alguien, todo lo que a Dios se le debe, se le va a pagar. Y si tú aceptas que Cristo ya pagó, ya la hiciste, y si no, pues lo vas a tener que pagar por ti mismo. ¿Y cómo lo pagarás? Pues eternamente en el infierno. Porque recordemos que ofender a un Dios infinitamente santo, ofender a un Dios infinitamente santo merece un castigo infinito. Por eso es que el infierno será eterno. Para así demostrar su justicia, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Oye, ¿y qué hay de los que no conocían de Jesús? Antes de que viniera el Señor, por supuesto que también había salvación. Nada más que el Señor proveyó medios diferentes para la salvación. Pero a partir de Cristo, la salvación está en Cristo, en Cristo. Y continúa la carta a los romanos diciendo Pablo, sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Somos llamados justos no por lo que hacemos, no por lo que hemos hecho, ni por lo que haremos, sino solamente por la fe. La fe permite que tú seas llamado delante de Dios Padre justo. Somos justos, no por lo que hacemos, sino solamente por la fe, por creer. La Escritura también dice en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, así que la ley vino a ser nuestra guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Toda vez que viene Cristo, ahora ya no somos justificados por la ley, y la ley no es la guía, sino que, la ley no es nuestro guía, sino que la ley nos guía a Cristo. Y aún a nosotros al día de hoy también la ley nos guía a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos todo lo que es la ley, nos damos cuenta que somos
incapaces de cumplirla, que no la podemos cumplir, que estamos faltos y que necesitamos de alguien. Yo en muchas ocasiones les doy el ejemplo del compañero aplicado en la escuela, ¿no? Y el ejemplo no es para que lo hagan en la escuela, porque dicen, pues fíjate que fue una predicación y el pastor dijo. No falta, ¿no? Imagínate que llega el examen de matemáticas, ¿verdad? Para todos, matemáticas o de física. Ese examen que nomás estudias y no pasas. Entonces, si viniera un compañero así bien gallo y dice, a ver, yo te paso el examen. Y entonces alguien te pasa el examen, entonces dices, órale, qué fabuloso, ¿no? Y con 10. Ese examen que nosotros no podíamos pasar, ni podremos, Cristo lo pasó por nosotros. Pero no es un examen de matemáticas, es un examen de virtud, es un examen de justicia, es un examen de santidad, es un examen de bondad, es un examen de todo eso que ninguno de nosotros podemos pasar, pero que Cristo lo pasó por nosotros. Porque aquí no estamos hablando de matemáticas, ni de física, ni de química, estamos hablando de santidad, de bondad, de justicia, de amor. Cristo lo pasó por nosotros, Cristo nos pasó el examen. Y entonces ahora cuando dicen, ay, Francisco, ¿cuánto sacó? ¿10? ¿10? ¿Pero cómo? Martín, pues sacó 10, híjole, pero pues ese cuate está bien chafa, sí, pero Cristo le pasó el examen. ¿Cómo puede ser eso posible? Se vale, se vale. En Cristo, en Cristo. Entonces, es bien importante la unión con Cristo, porque el que está en Cristo tiene todo, tiene todo. Entonces, nosotros ya que hemos visto lo relevante que es la unión con Cristo y lo amplio que es la unión de Cristo con el creyente, es importante ver cómo estamos nosotros, cómo está tu unión con Cristo. Es importante que cada vez que nos reunimos medites, bueno, ¿y cómo voy yo con respecto de esto? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? Y también es importante preguntarnos qué significa esto de que los creyentes están unidos a Cristo. Y las Escrituras nos dan muchas respuestas de cómo es esta unión tan íntima con Cristo. Y entonces Dios da algunas metáforas, algunas similitudes, algunas ideas terrenales de cómo es esta unión con Cristo. Y entonces, si nosotros las entendemos correctamente, podemos tener conclusiones correctas y podemos tener una teología correcta, una buena teología. Primeramente, el Señor hace una imagen de un edificio y su cimiento o fundamento. Dice la Escritura en Efesios, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, en este punto es bien importante, nosotros en esta iglesia creemos que los apóstoles y los profetas ya están puestos, que los apóstoles y los profetas se pusieron una sola vez. Al día de hoy en algunas iglesias creen que tienen apóstoles y profetas, nosotros no. Porque nosotros creemos que el cimiento se pone al principio y se pone una sola vez. Porque tú no pones el cimiento, ¿sí entendemos lo que es el cimiento todos? Tú no pones el cimiento después de poner las paredes. Tú no pones los cimientos después de poner el aplanado, tú pones el cimiento al principio. Y el cimiento es Cristo, y el cimiento son los apóstoles y los profetas, y después de eso viene la iglesia. Ellos fueron puestos de 2000 años hacia atrás. Pero nosotros, los creyentes, somos edificados sobre ese fundamento. Cristo es la piedra angular. ¿Recuerdan lo que era la piedra angular? La piedra angular es una piedra que nos permite
saber que todo está nivelado y todo está con plomo, es decir, que está perfectamente en su vertical y en su horizontal. Cristo es la referencia. Cristo nos deja ver qué tan chuecos estamos. Ese es el sentido de la piedra angular. Una piedra angular te deja ver si todo está correcto, si todo está recto. Entonces, Pablo está mostrando aquí a la iglesia como una familia. Pablo está mostrando a la iglesia como un edificio espiritual que se ha establecido sobre el fundamento de una revelación divina, la revelación de Cristo, que fue comunicada por medio de los apóstoles y profetas, porque recordemos que Cristo es el personaje principal, junto con el Padre y el Espíritu Santo, de toda la Biblia. Y el Señor Jesús, en alguna ocasión que venía después de resucitado con algunos de los discípulos, les dejó saber todo lo que la Biblia habla desde Moisés respecto de él. Dice, lo que se dice de mí en los en los profetas, en la ley, en los salmos. Cristo es el cimiento, Cristo es la piedra angular. Cristo no solamente es el que le da fuerza a todo, sino Cristo es la referencia respecto de todo. Primera de Pedro, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Como se dan cuenta, no solamente el apóstol Pablo, sino también Pedro habla respecto de un edificio, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo. Varias cosas importantes. Todo sacrificio espiritual que se hace no es aceptable a Dios si no estás en Cristo. Hay muchas personas que dan caridades, hay muchas personas que hacen cosas de acuerdo con el mundo buenas, pero ¿sabes qué? No son aceptables para Dios, porque no están hechas en Cristo, por medio de Cristo. Tu ofrenda tiene que ser dada a Dios por medio de Cristo. Nosotros llegamos a ser un sacerdocio santo. Bueno, aquí está algo interesante. ¿Por qué? Porque aun cuando no hay sacerdotes ya en este momento, ese oficio quedó pues casi excluido. Pero recordemos cuál era el propósito de un sacerdote. Ser un intermediario entre Dios y los hombres y ofrecer sacrificios a Dios. Los sacrificios se tenían que llevar al sacerdote y el sacerdote era el que ofrecía el sacrificio. Y en este caso, en este punto particular, Pedro está hablando respecto de ofrecer sacrificios. ¿Eso qué quiere decir? No que nosotros vamos a matar un cordero o un buey o unas palomas. Nosotros ya no hacemos eso, porque el sacrificio fue ofrecido de una vez por todas y el sacrificio fue Cristo. Pero nosotros también podemos ofrecer sacrificios a Dios, pero nuestros sacrificios ya no son de palomas, de corderos, de bueyes o de ningún otro animal. Nuestros sacrificios son espirituales. Entonces nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos, así como Cristo, porque Cristo es nuestro maestro de lo que hay que hacer. Nos ofrecemos a nosotros mismos, pero tampoco nos ofrecemos para ser crucificados, porque eso ya lo hizo Cristo. Nos ofrecemos de tal manera que nuestro yo, nuestro hombre, nuestro viejo hombre es puesto ahí para ser ¿qué? Muerto. Ese deseo que tú tenías de sobresalir en el mundo, se lo ofreces a Cristo. Señor, ya no me interesa ser la persona más famosa de este mundo. Te ofrezco esto a ti. Ahora tú sé el famoso. Señor, a mí no me interesa ya ser
wow, el súper mejor arquitecto de todo el mundo. Señor, te ofrezco esto a ti. Señor, ya todo eso queda en segundo plano. Señor, tengo un deseo que es incorrecto. Señor, tengo un deseo tal vez de una mujer que no es mi mujer. Te entrego eso a ti, Señor. Ayúdame a que eso sea muerto, sea quitado de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Y entonces el Señor va a aceptar todo eso. Y es aceptable. ¿Gracias a qué? Gracias a Cristo. Y entonces nosotros somos piedras vivas. Y vamos formando ese edificio, esa casa espiritual, unidos con Cristo, pero también unidos como iglesia. Qué hermoso. Pedro también dice en su segunda carta, así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esa piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Qué terrible. Los constructores desechan la piedra más hermosa, la piedra más preciosa que es Cristo. Y para los que no creen es una piedra que les hace caer. Pero para nosotros es escogida, es preciosa, es hermosa. Y si tú crees en Cristo, jamás serás defraudado. Algunas personas de pronto dicen, oye, pero es que Dios no ha hecho esto, y Dios tal cosa, y Dios esto, y Dios aquello. Bueno, es cierto. Algunas veces escuchas eso o piensas eso, pero déjame decirte, el que tú escuches esas quejas respecto de lo que Dios hace o no hace, no es otra cosa más que el engaño de este mundo. Este mundo te engaña, te confunde, te quiere confundir. ¿Para qué? Para que no le des gloria a Dios, para que no reconozcas al verdadero Dios. Porque recordemos que Dios no es el culpable del pecado en este mundo, no es el culpable del mal en este mundo, sino nosotros. La Escritura dice en Efesios 2, en Él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces nosotros, como iglesia, estamos llamados a ser un templo santo en el Señor. Cada uno de nosotros somos una piedra, una piedrecita viva, que vamos conformándonos todos. Y aquí la Escritura dice, este edificio está bien armado, bien coordinado. Entonces, el edificio tiene que estar unido. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que estar unidos no solamente a Dios, sino también entre nosotros. Y como lo comenté en alguna predicación hace algún tiempo, tenemos el mejor pegamento. Ustedes saben que cuando ustedes ponen un ladrillo y otro, necesitan un pegol, un pegamento, ¿verdad? ¿Y cuál es el mejor pegamento? El amor. Lo que nos une unos a otros es el amor. Estamos unidos por el amor que Dios, ahora, cuando un ladrillo y otro se van a unir, se van a pegar, del ladrillo empieza a salir el pegamento. El pegamento es algo externo. Es algo que les es dado. Es algo que les es puesto. Porque no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y Dios nos ha dado amor eterno. Dios nos ha dado ese pegamento para que todos estemos unidos primeramente a Dios y luego entre nosotros. La persona que no tiene pegamento no tiene a Dios. La persona que no es capaz de mantenerse unida a la iglesia, posiblemente deba pensar si verdaderamente tiene a Dios en su corazón. Posiblemente no. Porque recordemos que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y el que edifica la iglesia es Cristo. Cristo es
el arquitecto, Cristo es el constructor. Y no solamente es eso, sino que Él nos da el pegamento, que es mejor que el cola loca que pega de locura. Es el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y entonces, cada piedra, cuando las personas hacían un edificio, cada piedra estaba cortada con precisión para que encajara bien. Y si ustedes ven al día de hoy un edificio como los de hoy, todos los ladrillos están cortados de una manera que encajan bien, todos encajan bien. Y si tú ves ahora un albañil, de pronto dice, este ladrillito como que aquí me falta un huequito, entonces ese ladrillo lo corta para que encaje perfectamente. Entonces Dios quita de nosotros todo lo malo, ¿ah? Dios quita de nosotros ese pecado, Dios quita de nosotros esos chipotes, esos estorbos para que encajemos perfectamente. Entonces cada uno de ustedes encaja perfectamente en esta iglesia, porque el constructor lo ha hecho así. Cada persona encaja perfectamente en la iglesia a la cual Dios le llama, porque el edificio está bien armado, el edificio está perfectamente planeado y el arquitecto es Dios. Todo está perfectamente encajado, ajustado y unido fuertemente con el amor. Entonces, también esto nos lleva a pensar que la unidad de la iglesia, entonces, ¿de quién depende? De Cristo. La perfección de la iglesia, ¿de quién depende? De Cristo. Y todas las partes descansan sobre un fundamento, y el fundamento es Cristo. Entonces Cristo es todo. Cristo debe ser todo. El enfoque de la iglesia es Cristo. Por supuesto, no solamente Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero a Dios le complació ponerlo a Él como la piedra angular, poner a Cristo. Entonces, nosotros todos somos construidos sobre Cristo y estamos permanentemente unidos a Cristo. Él es nuestra piedra angular y nosotros encontramos nuestro apoyo, nuestra seguridad en Cristo. Estamos apoyados sobre Cristo, estamos puestos sobre Cristo y eso nos tiene que dar seguridad. Seguridad no solamente respecto de la vida eterna, seguridad respecto de la vida actual. Si Dios permite que alguna cosa desagradable pase, porque Él puede permitir o no, si Dios permite que alguna cosa que para nosotros es desagradable suceda, Dios también hará que eso nos ayude a ser personas más santas. No necesariamente más alegres, no necesariamente más felices. Este mundo siempre quiere felicidad, que todos sean felices. Amado del Señor, la felicidad es imposible que te lleve a la santidad, pero la santidad te puede llevar a la felicidad. La santidad te llevará a la felicidad, pero la felicidad nunca te va a llevar a la santidad. Si nosotros volteamos y vemos a muchas personas, posiblemente muchas de las personas que conocemos sean muy felices, súper felices, pero ¿son santas? Si tú ves a una persona que está aquí bien borrachín, pues lo ves muy feliz. Si tú ves perdón por el ejemplo, si tú ves a un violador, lo vas a ver muy feliz. Si tú ves a una persona que es infiel a su esposo o esposa, lo vas a ver muy feliz. ¿Y eso es correcto? ¿Está bien? ¿Es santo? No. Pero si tú ves a una persona santa, la santidad te llevará a la felicidad.
Difícilmente una persona que ya está en Cristo, difícilmente va a estar así. Y difícilmente va a decir, así me río. Estoy feliz. Difícilmente. No digo que no, difícilmente. Porque cuando la persona está en Cristo, encuentra, eso ya lo vimos antes, un tesoro. Difícilmente una persona que se encuentra un tesoro, de esos que andaba buscando el capitán Morgan, difícilmente va a decir, ¡ay! Estoy súper enojado porque acabo de encontrar 20 millones de dólares. Bueno, pues solamente que esté loco o que esté tonto. Difícilmente. Si el día de hoy te ponen ese coche que te encanta, ¿no? A lo mejor un BMW, un Rolls Royce o yo que sé, ahí en tu casa y entonces te llegan y te dan las llaves de ese auto, ¿no? Y dices, ¿cómo estás? Ay, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque me regalaron un BMW. Vaya, pues tú dirías, se nota, se ve, se ve. A lo mejor quieres entrar en esa escuela, a lo mejor quieres entrar en esa escuela en Harvard, ¿no? Y te dicen, aquí está tu admisión de Harvard. Pero pues como sé que eres prole, pues aquí te va también el billete para toda tu colegiatura. Y entonces se encuentra un compañero de esos, aquí del pueblo, ¿no? Algún colega, y le dice, ¿qué tal, cómo estás? Bien contento. ¿Por qué? Porque estoy en Harvard. Y me pagaron toda mi colegiatura. Oye, pero qué... Sí, se ve que estás muy contento. Uno diría, mejor no entro a Harvard. Mejor no voy a Harvard. Mejor me quedo en el CONALEP. Mejor me quedo en el Cecil Lázaro Cárdenas, ¿no? Mejor ahí. De veras, hermanos. Si una persona nos ve y nos ve así y dice, estoy súper feliz. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Dice, ay no, pues mejor aquí me quedo. Mejor tráigame las otras chelas, ¿no? Verdaderamente estamos reflejando lo bueno, lo hermoso, maravilloso, el tesoro que es tener a Cristo. Cristo es la piedra preciosa, el tesoro hermoso. Entonces, cuando una persona te ve, una de las cosas que tiene que ver es gozo, alegría. Y no necesariamente porque las cosas van bien. Una persona tiene que ver en ti paz. Y no necesariamente porque las cosas van bien. Porque aun cuando la higuera no florezca, y aun cuando no haya animalitos en el campo, con todo, nos gozaremos en el Señor. Nos gozamos no por lo que no tenemos, sino por lo que sí tenemos. Posiblemente no tenemos el puesto que queremos, posiblemente no tenemos el coche que queremos, posiblemente no tenemos los hijos que queremos, posiblemente no tenemos el padre que queremos o la madre que queremos o el esposo que queremos, pero tenemos a Dios. El gran tesoro, tenemos la vida eterna, somos hijos de Dios, tenemos toda bendición espiritual en el cielo, no somos mandados al infierno, somos santos, somos llamados a ser santos. ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestro gozo está en Dios, nuestra estabilidad está en Dios. La estabilidad de la iglesia entonces depende de Cristo, el cimiento es Cristo. Todos somos unidos sobre Cristo, estamos permanentemente unidos a Cristo. Y oye, es que el hermano me hace caras. No te preocupes. No te preocupes. Eres hijo de Dios al igual que Él. No te preocupes. Dios va a trabajar en Él lo mismo que está trabajando en ti. Porque de pronto, un paréntesis, me recuerdo que a veces he escuchado a muchos padres y a muchas más que dicen, ay, es que quiero al mejor muchacho para mi hija o para mi hijo.
Y nosotros normalmente preguntamos, bueno, ¿y tú estás preparando al mejor hijo para alguien más? Siempre quiero la mejor iglesia, el mejor predicador. Bueno, ¿y eres el mejor congregante? ¿Eres el mejor asistente? ¿Eres el más participativo? Quiero los mejores maestros. ¿Eres el mejor alumno? La unión con Cristo nos da la oportunidad de ser el mejor alumno. Tú puedes serlo y Dios quiere que lo seas, pero si no lo eres no es problema de Dios. Él te da todas las herramientas, todos los instrumentos, todos los mecanismos, todos los medios, todo lo necesario. Ustedes tienen todo lo necesario para vivir una vida como Dios quiere. ¿Cierto? Eso dice la Biblia. Vimos ese pasaje recientemente. Ustedes tienen todo lo necesario para vivir como Dios manda. Ay, hermano, es que no se puede. ¿Acaso Dios es mentiroso? ¿Alguien puede decir aquí que Dios es un mentiroso? Y si Dios dice que tienes todo lo que necesitas para vivir como Dios quiere, es porque lo tienes. ¿Y sabes qué tienes? Tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo que es Dios, tienes la Biblia, tienes todo. El que tiene a Dios tiene todo. Y entonces Dios, como iglesia, nos está levantando. ¿Para qué? No dice porque somos, dice para llegar a ser. Todavía no lo logramos, pero no te me agüites, ahí vamos. Estamos en el camino. Mientras que permanezcamos en la vida lo lograremos, algún día. A lo mejor en 10 o 20 o 30 o 50 años, 80, 90 o 100, como dice Cepillín, pero de que lo haremos, porque para Dios no hay nada imposible. También la unión del creyente con Cristo se describe. Ahora, anteriormente vimos cómo el Señor Jesucristo nos da a través de Él y de sus apóstoles la referencia de un edificio, pero también se hace un símil con la vid y sus ramas. Ya lo mencionamos este pasaje. El Señor Jesús enseña, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ya leímos ese versículo, ese pasaje. Si no permanece en la vid, también ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, ese llevará mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, las ramas dependen del tronco. El tronco no depende de las ramas. Las ramas dependen del tronco. Entonces, nosotros necesitamos a Cristo y dependemos de Cristo para nuestra vida, para nuestro sustento, para nuestro crecimiento, para nuestro alimento, para todo. Entonces, si nos separamos de Cristo, nosotros las ramas, no podemos dar fruto. Por nosotros mismos no podemos dar fruto, somos inútiles. La persona, ¿cómo lo digo para que suene amable? Las personas más inútiles en la iglesia son los que menos están unidos a Cristo. Todos somos necesarios, todos somos importantes, dice la Escritura. Todos tenemos un valor, todos somos especiales. Aun cuando tal vez tú pienses que no eres especial y tú dices, oye, pero pues si yo lo único que llego ahí es me siento y canto. Estás sirviendo a Dios. Porque recordemos que servir a Dios, parte de servicio a Dios es cantarle a Dios. Ese es un servicio, entonces ya serviste, ya hiciste algo, estás sirviendo. Pero es importante estar conectados al tronco, conectados a la vid. Dice la Escritura en Apocalipsis 19, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria,
ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, también la tercera metáfora que usa el Señor respecto de la unión de nosotros con Cristo es la metáfora del matrimonio. Dios y el Señor Jesucristo, que también es Dios, usan esta metáfora. Aquí, en Apocalipsis y en otras porciones de la Escritura, por ejemplo en 2 Corintios, se pone a Cristo como el esposo y cabeza de la iglesia, y a la iglesia como el cuerpo o como la novia. La Escritura nos dice en Efesios 5 que Él es esposo y cabeza. Y en Efesios 5 hay un montón de instrucciones respecto de la relación de marido y mujer. Y Él nos pone como ejemplo a Cristo. Cristo es el ejemplo de cómo tenemos que ser nosotros como varones, como esposos. Pablo, por ejemplo, hace referencia a lo que dice la Escritura en Génesis 2, cuando dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Está ahí en Efesios 5, ¿no? Y entonces, la metáfora del matrimonio es de suma relevancia, de suma importancia para entender la unión del creyente con Cristo. Y entonces, cuando una persona se casa, tiene intimidad, ¿cierto? Eso. Ahí mis recién casados ya me dieron un like. Y espero que los que ya tienen 10, 20, 30, 40 también digan like, ¿no? O sea, cuando te casas tienes intimidad. Cuando estás unido con Cristo tienes intimidad, una intimidad emocional, una intimidad espiritual, una intimidad bien especial que no puedes tener con otra persona, solo con tu esposo, solo con tu esposa. Hay una intimidad única que solamente puedes tener con Dios. Hay una intimidad única que solamente puedes tener con Cristo. Y entonces no hay relación más privada, más personal, más íntima en la intimidad que el de un esposo y una esposa. No hay otra. Y ese es el ejemplo que nos da Dios respecto de cómo tiene que ser nuestra unión con Cristo. Una unión súper íntima y súper especial, así como la que tienen un esposo y una esposa. Así debe ser nuestra unión con Cristo. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa y continuamos la próxima semana, si Dios permite, hablando de la unión con Cristo, porque como ustedes pueden ver, es de suma importancia y muy rico esta doctrina, la doctrina de la unión con Cristo. Si Dios permite, yo creo que sí, la próxima semana ahora sí terminamos y seguimos avanzando. Y bueno, vamos entonces a rápidamente, así brevemente, hacer algo que comúnmente hacemos, bueno yo. Vamos a ver, ¿qué aprendimos el día de hoy? Primeramente que gracias a la unión con Cristo somos justificados, somos santificados y somos redimidos. Que nosotros no podemos dar ningún fruto de justicia, ningún fruto de santidad, ningún fruto de nada si no estamos unidos a Cristo. También aprendimos que la ley nos permitió, nos dio la oportunidad de darnos cuenta lo necesitados que estamos de Dios, lo necesitados que estamos de Cristo y que ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. Pero gracias a Cristo, Dios nos pone palomita y Dios nos dice, eres justo. Aunque no cumples la ley, eres justo solamente ¿por qué? Por fe. También aprendimos el día de hoy que si estamos unidos a Cristo, recibimos un amor súper especial y que el amor de Dios es un amor tan tremendo que nada ni nadie nos puede separar de ese amor y ese amor solamente lo tenemos en Cristo Jesús. Que si bien es cierto por el pecado de un hombre, por un hombre el pecado entró al mundo, ahora la vida y la salvación entraron también por un hombre.
Cristo Jesús, completamente Dios y completamente hombre, que si nosotros tenemos fe en Él, también resucitaremos con Él, que nosotros ahora somos parte o partícipes de todas las bendiciones que Dios prometió a su pueblo, y solamente las podemos obtener por medio de la unión con Cristo. También hemos aprendido que la unión con Cristo nos lleva y nos debe llevar a estar unidos como iglesia, y que Dios nos perfecciona para estar unidos por medio del amor. Y como iglesia tenemos que procurar estar unidos a Dios y entre nosotros. También es importante que nosotros veamos que hay algunos ejemplos que Dios pone para referirse a cómo es que nosotros somos parte de Él, cómo es que estamos unidos a Él, y nos da ejemplos de edificio o de bodas, que la próxima semana seguiremos hablando de eso. Gracias a todos. Amado Padre, te doy gracias porque el día de hoy me has tenido la misericordia y has dado la gracia para que me permitas hablar de ti y de tu hermosa y gloriosa palabra. Gracias, Señor, porque me has concedido el hablar de la persona de Cristo Jesús, en quien tenemos justificación, santificación, redención. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú haces en esta iglesia, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Te suplico, por favor, bendito Padre, que a cada uno de nosotros nos hagas conscientes de la importancia, de la necesidad, del mandato que tú nos has dado de ser uno, principalmente contigo, pero también entre nosotros, como iglesia. Gracias, Señor, por el amor incomparable que nos das, que nos has provisto a través de la persona de Cristo Jesús. Y Señor, si el día de hoy hay alguna persona aquí que todavía no te ha aceptado como Dios, como Señor, como Salvador, te suplico, por favor, Padre, que tu gracia, tu misericordia sea con esa persona o esas personas, de tal manera que también puedan ser parte de tu reino, de tu familia, de la eternidad, de una eternidad de gloria, de bendición y de gozo en tu magnífica presencia. Y te lo suplico, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.